Muy buenas tardes. Bueno, continuando un poco con la saga, aquí estamos reunidos con mi amigo Segundo Ruiz y hoy toca viajar a mi Buenos Aires querido. Vamos a hacer el cero de Aries, que es como quien diría la revolución solar de, de Argentina. El cero de Aries es cuando ingresa el sol al grado cero de Aries, que fue el 20 de marzo, o sea, hace poquito. Y entonces le voy a dar paso a Segundo, lo vuelvo a presentar. Bueno, mi nombre es Luciano Damario, para el que vea este vídeo por primera vez. Soy Luciano Damario, estoy reunido con un amigo, un gran amigo y gran astrólogo neoclásico, Segundo Ruiz, y vamos a ver qué viene para el próximo año para Argentina. Para la querida y amada Argentina, tierra que me dio, donde nací. Así que bueno, Segundo, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Tierra donde naciste y donde espero ir algún día y comerme un buen asado contigo. Así es, no te vas a arrepentir de la experiencia. Aunque me han dicho que allí los asados duran 3 días. O Me pondré a sea, dieta luego. como te comentaba antes, hay dos lugares en el mundo donde comí que parecía que no sabía dónde estaba metiendo la comida. Uno es Asturias y otro es Argentina, que se come hasta, no sé, habrían que volver a eso de Roma cuando vomitaban, ¿viste? Que comían, estaban todo el tiempo comiendo, vomitaban y volvían a comer, ¿no? Pero sí, se come demasiado. Y aparte tenemos que ir antes de que me vuelva vegetariano, que tengo una hermana vegana. Yo soy casi vegetariano porque, eh, bueno, como bastante poco animal. Pero también hay asados vegetarianos, me han dicho. Así que antes de que me vuelva vegetariano tenemos que ir. Así que se levante la historia esta del COVID y vamos. Bueno, arranquemos. Vamos a Venga, vamos analizar. ya. Efectivamente, la entrada del Sol en el signo de Aries es una de las puertas principales del año, de las revoluciones de los años, que son las entradas de los planetas en los signos cardinales. La entrada del Sol en Aries nos indicará cómo le va a ir al país, pero en función de los gobernantes, porque el Sol en Aries está exaltado. Vamos a echarle un vistazo, aquí lo tengo calculado, voy a compartir la pantalla con ustedes. Un momento, que tenía aquí puesto porque antes he mandado información de Lilith a mi grupo. Bueno, Puse esto. aquí lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer, tenemos aquí, es analizar el estado cósmico de los planetas, analizar las dignidades planetarias, como no puede ser de otra manera, cuando estamos mirando una carta, bien sea mundial, bien sea personal, y yo lo tengo aquí para que nuestros amigos lo puedan ver bien. Mira, lo que voy a hacer para no perderla de vista, esto nos va a servir, voy a recortarlo, Vale. así, lo voy a guardar aquí, y ahora lo voy a abrir desde aquí. Así lo vamos a tener a la vista todo el rato. Lo voy a hacer aquí en pequeñito, bueno, más o menos así. O si no, mira, lo puedo abrir con otro programa que me permite ajustar mejor el tamaño. Abrir con, que es el de fotos. Ahí se ajusta el tamaño automáticamente con el tema de fotos de Windows. Y ahora pongo aquí, volvemos y aquí tenemos el estado cósmico que tenemos que tenerlo en la cabeza todo el tiempo. Bien, ¿qué me llama a mí la atención aquí? Bueno, en principio me llama mucho la atención la posición para este año, desgraciadamente, del parte del infortunio en conjunción con el nodo sur de la Luna. Teniendo en cuenta que, según la astróloga Pepa Sanchís,
el nodo sur de la Luna normalmente hace referencia a enfermedades infecciosas y virus. Junto con el parte del infortunio, pues evidentemente podemos pensar la casa 12 son enfermedades crónicas y también son hospitales. Esto ya es un mal augurio, francamente. No voy a engañar a los oyentes. Otros planetas que pueden tener importancia es Marte. Lo que pasa es que Marte está muy bien situado. Todo el stellium le cae de Capricornio en la casa 1, pero muy cerca del ascendente. Entonces, Marte también podría tomar un papel, digamos, importante. Y esto quiere decir que se va a hacer uso del ejército argentino y se va a hacer uso de la policía, pero se va a hacer un uso, yo creo, adecuado. Júpiter con 4 astrodinas o puntos en el signo de Capricornio, con Plutón, la verdad es que tampoco es muy buen augurio, tiende a seguir hablando de la extensión del virus. Y evidentemente la cercanía de Saturno, aunque Saturno no está mal, pero está en conjunción con Plutón, puede que, claro, todo esto evidentemente va a repercutir en la economía, ¿no? De todas formas, el Sol también tiene un papel importante. El Sol en la casa 4 indica que la oposición argentina va a tomar un papel activo, vamos a ver, un poco militante, pero si tenemos en cuenta que el Sol representa al presidente, el lugar más bajo de la carta natal es el fondo del cielo, y la conjunción del Sol en el fondo del cielo indica que la popularidad del gobernante va a estar muy mal. O sea, por otra parte, esto es lo más importante en principio. Estos son los temas que resaltan, ¿no? Sí. Aparte hay que tener presente ahí que el Sol está interceptado en la casa 4. Porque si ves la cúspide de casa 4 está en Piscis y la cúspide de casa 5 está en Tauro. Entonces eso quiere decir que pierde bastante fuerza. Aunque Marte está muy fuerte, porque está en el signo de Capricornio y rige a ese Sol. Entonces ahí es como el gobernante está encerrado y desde el lugar que está encerrado manifiesta las órdenes. Y está encerrado en un lugar grande, como es creo que es la Quinta de Olivos, donde está el presidente, porque yo hace tanto que no sé de política argentina, me llegan rumores nada más. Entonces está en conjunción con Júpiter, que es lo que se exagera. Yo tengo Júpiter en casa 4 y me crié en una casa bien grande, ¿no? Entonces, el gobernante de Argentina va a estar retirado en una casa amplia y desde ahí va a dar las órdenes. ¿Qué pasa? Que sí, ese es un poco el punto. Lo que pasa es que también Marte está en conjunción con los otros 3, Júpiter, Plutón y Saturno. El stellium que se genera, stellium significa muchas conjunciones, mezclas de energías planetarias. Entonces ahí va a tener un punto. Bueno, continúa, que no te quiero interrumpir. No, pero también me gusta escuchar tus opiniones, aunque luego tú darás una opinión desde tu punto de vista y de la escuela con que tú trabajas, más psicológica y más terapéutica también, ¿no? Pero me parece muy interesante. Aquí estaba yo pensando también que hay un planeta que se encuentra excepcionalmente mal, y ese es Mercurio. Mercurio en la casa 3. La casa 3 son las calles de Argentina, y también son las calles de Buenos Aires.
Y ahí tenemos a Mercurio con un estado bastante negativo, donde también está Neptuno. Y eso me indica que lo primero, que los medios de comunicación no van a hacer muy bien su trabajo o no van a estar en buenas condiciones para hacer su trabajo. Y luego también me indica que en las calles va a correr el virus, porque el hecho de que Neptuno, que tiene que ver con las enfermedades, fíjate que Neptuno solo tiene 3 astrodinas. Y estamos hablando de un planeta pesado, fuerte. Está en la casa 3. La casa 3 tiene que ver con las calles, pero también tiene que ver con los medios de transporte argentinos, ¿sabes? Sí. Tiene que ver con los autobuses. Ahí deberían de tomar medidas, porque ahí el virus y las enfermedades se van a extender bien. Evidentemente esto también puede repercutir en los medios de transporte, que se van a ver obstaculizados. Es posible que el gobierno tome medidas de limpieza, bueno, como ha ocurrido aquí en España. ¿Eh? Mm. Y bueno, la parte de la fortuna en la casa 11 en una carta mundial habla de las agrupaciones de países. Entonces, por ejemplo, en Europa sería la Comunidad Económica Europea, que tengo que decir que es un puto desastre, y lo digo así, porque es un puto desastre, porque de Unión Europea nada, o sea, perdóname, pero es que me enervo, Mm. pero quizá Argentina pues, pueda recibir ayuda por parte de otros países latinoamericanos de los que forme grupo. No sé a qué grupo, si de la Organización de Estados Americanos, a qué... Está el Mercosur, que es Sudamérica, y creo que también México participa. Pero México está, como está es más Norteamérica, es Norteamérica. Eh, bueno, creo que el Mercosur es prácticamente todos los países de Sudamérica, si no me equivoco. Ujú. Y luego otra cosa que no me gusta demasiado es que el regente del medio cielo, que hace referencia al gobierno, esté en mal estado cósmico, en Piscis, en la casa 3. Esto quiere decir que el gobierno argentino, yo lo siento mucho, y me da igual quién esté en el gobierno en este periodo, no va a tomar decisiones objetivas. Mercurio está desterrado, no va a tomar decisiones inteligentes. Y es más, y lo siento mucho, pero van a desinformar o no van a dar una información correcta. Porque Mercurio, fíjate, Mercurio tiene -8 astrodinas. Está en la Uf, casa 3. Las noticias que se difunden y Mercurio rige, por un lado, la casa 10, que es el gobierno, pero por el otro lado rige la casa 6, que es la sanidad pública. No se van a dar los datos correctos. claro. Aparte, hay, o sea, Mercurio hay que tener presente que rige Virgo y rige Géminis, como acaba de decir el segundo, y está en Piscis. Entonces, Mercurio es lo racional, lo cognitivo, y está en una casa que tiene que ver con las emociones y eh, con el escapismo, la dilución del pensamiento racional. Entonces, por eso tiene tan pocas astrodinas. Entonces, esto quiere decir engaño, porque representa justamente lo que es Neptuno, representa la ilusión, los prestidigitadores, los que te hacen creer una realidad que no es. Entonces, y bueno, y también representa el comunismo, el socialismo corrupto. Bueno, no me voy a poner a hablar del gobierno argentino porque no sé lo que están haciendo, pero sé cuál es el origen y la verdad que no tengo... Yo, mi tendencia es, el partido que hay que crear es el partido del sentido común y de la empatía. Dejar de robar y hacer bien las cosas. Sí.
Bueno, por otra parte, me llama la atención ese Urano cerca de la cúspide de la casa 5. Evidentemente, el Urano no está mal. Aquí está claro en que se van a entretener los argentinos, con las redes, con los celulares, con la astrología. y bueno, un poco con esto. Y luego, evidentemente, tenemos a Venus en Tauro, en trígono con Marte, con las relaciones, con el sexo. Evidentemente. Y no te extrañe que haya más natalidad. Porque las Argentina, parejas argentinas ahí, fíjate que ese Venus en Tauro, que en muy buen estado cósmico, en la casa 5, está haciendo un trígono a Marte, sexo y a Júpiter. O sea, mm, no digo más. así es, va a haber disfrute por eso y la gente va a estar haciendo deporte desde casa, porque Marte también es el deporte. Lo que sí me preocupa es la cuadratura que hace Venus a la Luna, que es el pueblo y las mujeres y el arquetipo materno. Sí, ¿Cómo lo bueno. ves? Vamos a ver. El hecho de que la Luna esté en la casa 2, la Luna se manifiesta más bien a través de la economía. Una economía que, como ves, la Luna no se encuentra en muy buen estado cósmico, tiende a ser de lo más inestable, ¿no? Sí. Por otra parte, Venus, pues tiene que ver, entre otras, está bastante bien, ¿no? Lo que pasa que Venus indica que la gente tiende a tirar un poco la casa por la ventana para entretenerse en un momento en que la economía no va muy bien. Piensa que una cuadratura en astrología mundial son dos puntos que se neutralizan mutuamente, que se Mm, fastidian mutuamente. ¿Eh? claro. Eh, yo también interpreto esto, y tú eso le podrías hacer, sí que me gustaría, de tu visión psicológica, porque aquí yo veo como ansiedad por la comida, ¿no? O sea, Venus Mm, ahí en Tauro es, me entretengo comiendo debido a desequilibrios emocionales, ¿me claro. entiendes? O Ten sea, en cuenta que Argentina, el mapa natal de Argentina, es Sol oposición Luna. Luna en Capricornio, con un nivel de astrodina bajísimo, no sé exactamente cuánto, no me acuerdo, pero muy mal aspectada que se dice, y el Sol en conjunción con el medio cielo y en Cáncer. Entonces es bulímica, anoréxica, se pone hasta arriba de comida, claro, es el granero del mundo, entre comillas, según después de bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial se ganó ese título, ¿no? El granero del mundo, porque Argentina tiene más superficie que la India, pero solo tiene 50 millones de habitantes. Entonces está vacía, ¿qué se dice? ¿Mm? Argentina es un adolescente con acné, por eso, como dice Hernán Casiari, un adolescente con acné, llena de granos, el granero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese sentido, igual luego voy a hablar yo un poco de la carta natal de Argentina y un poco lo que está pasando. Hoy particularmente es un día difícil a nivel de astrología mundial. A través de los tránsitos lo vamos a ver. Pero sigamos aquí en el cero de Aries. bueno, por lo demás, sí que me gustaría, para no hacerlo muy largo, Sí, pues echar un vistazo. mmm, al dial cronográfico. Vamos a ver, ¿qué fechas me preocupan? Pues mira, aquí me preocupan los primeros días de abril. Los primeros días de abril el brote puede aumentar muchísimo. Fíjate que la tacid del ascendente llega a Júpiter y a Plutón precisamente los primeros días de abril. sí, Vamos a poner los astrodinas. ahí está el Fíjate pico. cómo ahí a finales de abril hay un pico bastante importante. Sí, Ese va a ser un momento bastante tenso. A finales
A finales de marzo, Sí. dentro de 3 días, y primeros de abril. Ahí va hay un pico bastante alto, porque coincide con Con Plutón. Plutón. Sí. Plutón que rige los patógenos y las pandemias. Que pandemia, pan, viene de todo. Y viene de el dios Pan, que era el dios que también gobierna el dios, el pánico. Sobre las primeras semanas de abril, sobre el día 9 o así, que llega la estación del ascendente a Saturno, como Saturno está en la cúspide, muy cerca de la cúspide de la casa 2, ahí yo creo que después de estos días es posible que el gobierno argentino tome medidas más restrictivas que afecten a la economía, pero son medidas proteccionistas, porque ahí está Saturno y Saturno estaba en buen estado cósmico. Insisto, vamos a poner aquí, a ver, que cerré el archivo, me parece, pero quiero volver a verlo. Un momento. Maléfica. Maléfica, porque antes he hablado de Lilith, de la cual tú nos vas a hablar luego, si quieres. Vale. Porque Maléfica coincidirás conmigo que es un arquetipo lilítico. Total. Claro. Es el arquetipo Lilith. Maléfica personifica totalmente, está sacado del mito de Lilith. Es Lilith en persona. Bueno, aquí podría haber restricciones para el pueblo también a nivel económico alrededor del día 20 o por ahí, en esas semanas de marzo, porque de abril. En febrero, marzo. Ah, sí, perdón, de abril. Y yo creo que podría haber problemas en los transportes, comunicaciones y sobre todo un caos informativo alrededor del 9 de mayo. Claro. Y podría haber problemas en los hospitales a finales de mayo. Sí. Por lo que sea, en las primeras semanas de junio, el presidente de Argentina puede tomar protagonismo, o la presidente. Sí, ahí, bueno, de segunda está la K, lo voy a nombrar con nombre completo. Y bueno, es posible que para septiembre se vea un poco la luz, porque aquí está el nodo norte abriendo alguna puerta sobre el 11 de septiembre. Por lo demás, si miramos algunos atacires breves, porque no voy a mirar todos los atacires, vamos a ver. Vamos a ponerlo para ahora. Sí. Vamos a poner 2 grados de orbe. Fíjate que el ascendente ahora mismo está 18, está en 20, 21, 22, va a entrar en contacto con Marte. Yo creo que es inminente que se tomen medidas que impliquen al ejército argentino. Podría haber incluso toque de queda o Ya algo hay, parecido. ya hay Ya hay. toque, ya hay. Es que No esto, sé. claro, está empezando. Están como nosotros aquí en España. Marte está con Saturno, es un momento difícil por eso también, con Júpiter. Y bueno, ahora mismo el infortunio está en el ascendente, con el nodo sur, por ahí cerca también. Es un momento complicado y difícil. Sí. Vamos a ver cuándo se va el nodo sur. Lo que pasa, digo el nodo sur, perdón. Obviamente, a finales de marzo el nodo sur va a llegar al ascendente y ahí van a aumentar bastante también los casos de contagio. Va a ser un momento crítico. Claro, aquí luego cuando
cuando a primeros de abril o Bueno, finales, ahí es donde va a estar el pico, creo yo. sí, ahí llega el ascendente a Plutón, va a ser un Va, momento ahí complicado. sí, Y yo creo que hasta que el ascendente no pase 29, 30, 31, hasta mediados de abril no se empezará, porque es que fíjate que también esos días antes, a finales de marzo, primeros de abril, Plutón también va a estar por la Luna, que es el pueblo, sí. ¿sabes? Entonces, quizá, vamos a ver, quizá hasta finales de abril, la verdad es que la situación sea un poco preocupante. ¿Eh? Sí, igual quizás un poco más se extiende. Quizás haya un descanso hasta, como dices, hasta finales de Uh-huh. abril. Bueno, ahora lo veo yo con el programa, pero luego se va a extender un poquito más. Si Y quieres bueno, ahora. una pequeña opinión y ahora ya si quieres, pues puedes dar la tuya. Dejo de Sí. compartir Mm, y soy todo ojos y oídos, que también me interesa mucho la tuya. vale, vamos ahí. Vale, entonces, lo que yo estaba diciendo es que, bueno, aquí estamos. Bueno, yo no tengo un pepino de ordenador como tiene aquí mi amigo, que tiene un ordenador de la NASA, entonces el mío va un poquito más lento. Entonces, yo lo que veo es que va a haber un descanso, se podría decir que a partir del 17 de abril hasta hasta 17 de abril hasta ya viene hasta el 18 de mayo es como que va a aflojar la energía intensa. Pero luego viene otra etapa a partir del 18 de mayo, que es cuando pasa todo el estelium, el conjunto de planetas por encima del Sol, que hay que tener presente que está en conjunción con Quirón. Y esto lo que quiere decir es que el presidente puede tener algún percance de salud durante este año. ¿Por qué? Porque Quirón tiene que ver con la salud. Y también ese percance de salud puede hacer que lo lleve, o sea, durante esos días, entre el 18 de mayo, y ahora voy a ver la fecha exacta, puede ser que le pase algo al presidente, o el que ejerza el poder, quizás está ejerciendo el poder Cristina, y entonces puede ser que le pase a Cristina. El poder verdadero. ¿Por qué? Porque puede ser que Cristina sea vicepresidenta, pero esté ejerciendo el poder como presidenta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El Sol, ¿qué representa? Representa todo lo que tiene que ver con el cuarto chakra a nivel energético. Pulmones, corazón, el interior de los brazos, toda esta zona, sistema circulatorio, y está exaltado en Aries. Entonces, durante el 18 de abril, de mayo, y hasta que se vaya
hasta el 8 de, diría, hasta el 5 de junio, hay que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque ahí puede pasar algo con el gobierno de Argentina, con lo que la o el que gobierna Argentina. Le puede pasar algo a nivel sistema circulatorio, sistema respiratorio. Bueno, eso. ¿Por qué? Porque hay un pico muy alto, que como bien vimos en un programa anterior, el índice cíclico está como nunca va a estar en todo el siglo XXI. Entonces, todo eso va a pasar por encima del Sol, que está en conjunción con Quirón. Y entonces, por ahí van los tiros. Y luego va a tener ascendente en Capricornio. Esto quiere decir que el infortunio también está en el ascendente. Y el infortunio habla que durante este año Argentina va a pasar por una etapa que lo que va a hacer con esa luna en Acuario es tener que aprender a trabajar, a crear grupos, asambleas, porque puede estar muy revuelto este año para Argentina. Hay una cuadratura entre la Luna y Venus, y la Luna en Acuario también de lo que habla es de individualismo. Bueno, tú tienes Luna en Acuario, ¿no? Segundo, Sí, no recuerdo. y soy muy individualista. Total. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? La gente reunida en su casa, o sea, muy individualistas, el armónico más alto es el 1, que eso es el armónico de la individualidad a tope, mucho individualismo, como pocas veces en la vida. Creo que es la primera vez que veo una flor armónica con un armónico 1 tan elevado, tan exacerbado. Entonces el individualismo va a estar muy exacerbado a nivel mundial, pero para Argentina, que ya de por sí tiene su punto de individualismo, como todos, en realidad el mal de la humanidad es el narcisismo, y más cuando hay una etapa crítica como la que estamos viviendo de pandemia, sale lo peor y también lo mejor, ¿no? El tema es superar la parte instintiva que tiene que ver con el cerebro reptiliano, que es, estoy en peligro, entonces tengo que hacer algo por salvarme, y ahí se dispara el individualismo. Se dispara el cortisol y se dispara el individualismo, y por eso la luna en Acuario quiere decir un poco esto, que va a estar muy exacerbado el individualismo. Luego yo tengo por aquí, a ver, que no la calculé en el programa Meridian, pero aquí tengo la carta natal de Argentina. Entonces, hoy particularmente es un día a nivel mundial con energías difíciles. ¿Por qué? Porque está la luna en Aries, en cuadratura, justamente al stellium. Durante esta tarde-noche va a estar en cuadratura al stellium, a la cuádruple conjunción de Plutón, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, esta noche puede haber un pico de exacerbación de la pandemia. Entonces la carta natal de Argentina, tenemos el Sol, que es el gobernante, en conjunción con el medio cielo, que está en Cáncer y en oposición. O sea, Argentina nace un día de luna llena. La luna está en el bajo cielo, en el Limum Coeli, y en Capricornio. O sea, está en una situación muy difícil, muy difícil. ¿Qué pasa en Argentina? Lo que pasa es que el pueblo argentino
se somete demasiado al gobernante. Esto es algo arquetípico de Argentina. Por Sí. eso el pueblo argentino idolatra, pone al nivel de dioses a ciertos personajes que fueron nefastos para la historia argentina y sin embargo ahí están endiosados. ¿Por qué? Porque Argentina es un país rico. Fíjate que el ascendente, bueno, aquí está mal calculado, pero el ascendente está a 24 grados. Tiene el ascendente en conjunción con Espica y Arturus. 2 estrellas benéficas, súper buenas. Júpiter está en casa 1. Tiene el Sol en el medio cielo. O sea, ¿qué pasa? Que lo que tiene complicado es que la Luna, el pueblo, se somete demasiado al gobernante. Hasta que Argentina no entienda que tiene que dejar de ser patriarcal. Pero ahora tiene una buena oportunidad, ¿verdad, Luciano? Con ese Stellium pasando por Capricornio, de modificar un poco las cosas al Sí, lo que respecto, pasa es ¿no? De que empoderarse, quizá, por las malas. sí, ese es el problema, por las malas, porque Argentina es muy de tener que pasar por situaciones muy difíciles. Entonces, y los picos, como bien hablamos antes, van a estar ahí en los primeros días de abril. Y bueno, entonces, resumen, para no extendernos tanto, porque no es... el tema es que en los otros 2 vídeos anteriores nos extendimos demasiado. Resumen, ¿cuál es el mensaje que tiene Argentina? Que tiene que ser menos patriarcal, menos de dejar de que papá Estado le resuelva los problemas, porque papá Estado, el gobernante, casi siempre lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es decirle, ay, hijo mío, pueblo querido, jamás serás vencido, y de repente les mete una adoquina encima. Entonces, eso, el pueblo argentino lo que tiene que hacer es empoderarse. ¿Y cómo se empodera? Bueno, trabajando esa polaridad. Si la luna está en Capricornio, voy a trabajarla en Cáncer, que es el domicilio de la luna. Y voy a poner el sol a la inversa, en Capricornio. O el sol lo pongo en conjunción con esa luna para que el gobernante sea empático, no psicopático. Insisto mucho con esto. Una observación, una observación. Fíjate que Argentina, Argent, Sí, está plata, luna. la plata, la luna, eso te iba a decir. Sí. Sería muy bueno que los argentinos usaran cosas de plata y también adularia, la adularia o piedra de luna o la selenita, son gemas que ayudan a armonizar la luna. Sí. A Es un nivel pueblo, alquímico vendría bien, pero fíjate, ¿no? La importancia ahí. sí, total. Es un Mar de pueblo, Plata, Argentina, la plata, la luna, ahí. claro, y que Porque eso por ahí, está en el subconsciente colectivo de los argentinos, la necesidad de equilibrar esa luna. sí, porque por ahí, Argentina se llama Argentina porque en el virreinato del Río de la Plata, el oro y la plata que salía del Alto Perú bajaba por el puerto lo llevaban hasta el puerto de Buenos Aires y de ahí salía para España. Entonces, Argentina, como bien decís, tiene que ver con la luna, con la plata, y la plata tiene que ver con la luna, y que son las emociones. El pueblo argentino es un pueblo sumamente emocional, pero es de amores y pasiones. Antes hablábamos de Buenos Aires, que no lo grabamos, hablábamos de Buenos Aires. Argentina en sí es muy bohemia, muy apasionada, muy de víctima, verdugo, ¿no? Está muy en ese plan, ¿no? Soy víctima, papá Estado, resuélveme los problemas. Y entonces, papá Estado, sí, te da ahí un bono, como dicen, una subvención, pero básicamente lo que hacen es que generan, en vez de dar la caña para pescar, lo que hacen es darle el pescado y de esa manera no generan riqueza.
en la persona, no la empoderan, a eso me refiero. Entonces, el mensaje para Argentina es aprender sí o sí, dejar de depender de papá Estado, empoderarse, generar cada uno desde donde esté recursos, dejar que venga el Estado, la empresa, lo que sea, a salvarte las papas y salir adelante. Y seguramente que con el ascendente que tiene, podría ir muy bien si hace ese trabajo, esa labor. Entonces, para el próximo programa vamos a analizar el CATUM. Su altavoz no funciona, compruebe su conexión o use un altavoz diferente. Ay, no. A ver. Yo te escucho bien, ¿eh? Ah, vale. Entonces no sé qué está pasando. Entonces, para el próximo programa vamos a analizar el CATUM para Buenos Aires. ¿Qué te parece? Perfecto. Estupendo. Vale, entonces familia, muchas gracias por asistir aquí en esta seguidilla de programas que estamos haciendo. Pongan los comentarios aquí abajo, ahí tienen para poner los comentarios y bueno, y también vamos a colocar ahí la información tanto de Segundo como mía y para que se pongan, si tienen interés en alguna sesión particular, para que tengan los contactos. Bueno, muchas gracias.